Amén. Vamos ahora a recibir la palabra predicada en boca de nuestro pastor Oscar Jo, y el título es Dios en la historia. Pastor. Hermanos, hermanas, buenos días. Qué privilegio para mí, justo hoy que es Navidad, poder abrir juntos la palabra de Dios con ustedes. Quiero expresar mi solidaridad con nuestro hermano Víctor por Zoila, y queremos decirle que lo acompañamos en esta circunstancia. Pues bien, el día de hoy la Biblia nos lleva a el Evangelio según San Lucas capítulo 2. Si tenemos todas nuestras Biblias abiertas en Lucas capítulo 2, perfecto, excelente, ¿no? En algún momento vamos a dar un retroceso hacia Mateo capítulo 1, pero básicamente nos vamos a centrar en Lucas capítulo 2. Y si es que tuviéramos que elegir un versículo que pudiera resumir lo que estamos leyendo acá, el mensaje que estamos recibiendo, ese sería el 14, donde leemos: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, en la versión que yo tengo acá, Reina Valera del 95. Miren, si tuviéramos que hacer, si pudiéramos allí imaginar una línea horizontal y pensáramos en dos planos, uno superior y uno debajo de esa línea, en la línea, encima de la línea horizontal, podríamos estar pensando en un ámbito celestial, espiritual, inaccesible directamente para nosotros, y es en ese ámbito al que se refiere, es ese ámbito al que se refiere el término gloria a Dios en las alturas. Y si tuviéramos que pensar en el plano inferior, evidentemente estamos pensando en un plano terrenal, tangible, cósmico, si lo quieren ustedes llamar, donde leemos y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si es que hay algo que aquí me llama la atención de este pasaje que estamos considerando, es la movilización que se produce después con estos llamados pastores, ¿no? Que no se quedan con la noticia, sino que se mueven, van a ver lo que está ocurriendo. A ver lo que está ocurriendo. Aquí prácticamente encontramos dos historias que yo espero que muy brevemente, en la consideración breve que vamos a tener el día de hoy, podamos entrelazarlas alrededor de esta glorificación a Dios en las alturas, y para ello necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Así que vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a rogar a Dios que nos acompañe en este tiempo. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por esta palabra. Queremos, Señor, en esta gratitud, esta expresión de gratitud, agradecer también por la vida de Zoila, a quien estamos considerando el día de hoy. Gracias, Padre, por ella y por todo lo que ella ha podido representar en la vida de los que están aquí presentes. Señor, ahora oramos que en medio del contexto que nos toca vivir, la realidad política alrededor nuestro, el hecho de que estamos celebrando el nacimiento de Cristo Jesús, pero también, Señor, aquello que nos está convocando acá, el recuerdo y el homenaje que podamos rendir, Señor, a Zoila. Liz, yo vi el nombre Zoila allá afuera. Zoila Liz. Zoila. La conocen más como Liz. Perfecto. Gracias. Zoila Liz. Oramos, Señor, porque tú nos acompañes en esta hora. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Bien, acá les decía que tenemos dos historias básicamente. Una historia altamente verosímil, que es la que ocurre alrededor de José y María, y en el nacimiento de Jesús, y esta historia que sí trata de lo sorprendente de estos pastores que están allí, que reciben un anuncio de un ángel, y posterior a ello, inmediato a ello, un coro celestial cantando esto que acabamos de leer: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ocupémonos de la primera historia. Estamos hablando de este hombre y esta mujer en las circunstancias en las que semanas pasadas hemos estado considerando, y estamos hablando de este edicto de Augusto César, que es el emperador de ese entonces, y del gobernador de Siria, a cuya instancia pertenecía Palestina, con este censo que tenía el objeto básicamente de conocer cómo estaba la economía de cada uno para asuntos de impuestos.
los historiadores completamente seculares ya nos han corregido respecto al calendario que nosotros manejamos, y es que muy probablemente Jesús haya nacido unos 6 años después de la época que nosotros inicialmente estimábamos. Es más, otros historiadores hablan de 4 años, etc. Lo cierto es que podemos hablar en la fe cristiana de algo que no ocurre en otras religiones, y es una exigencia, porque haya una correlación histórica entre lo que ocurre en este mundo y lo que ocurre en el ámbito espiritual. No estamos hablando de una religión que ocurre solo en el ámbito espiritual, como ocurre con la mayoría de religiones, se los cuento, ¿no? Cualquier otra religión, hablemos de budismo, que algunos entienden como una religión sin Dios, hablemos, se me ocurre en estos momentos de hablar del libro de las Vedas en la India, pues allí ocurre una serie de cosas que no tienen ubicación cronológica ni pueden ser comparables con las que ocurren en la historia. Acá hablamos de hechos que ocurren en la historia. Pues bien, este hombre, José, está yendo con María a un censo al cual, primera observación, porque básicamente vamos a hacer, por razón de tiempo, tan solo 2 observaciones en esta instancia. La primera es que María no tenía por qué acompañar a José. Por una sencilla razón, en aquel entonces los hombres, no solamente en Palestina, sino en general en el mundo, eran aquellos que representaban por completo a la familia y también a las mujeres. Las mujeres se explicaban en un sentido, lamentablemente ahora las cosas se han ido corrigiendo, pero se explicaban siempre por un esposo, por un padre, un hermano, un hijo. Tenía que haber un varón que diera algún tipo de explicación respecto a la mujer. De tal manera que al censo solamente iba el varón y se le preguntaba, ¿eres casado? Sí. ¿Cómo se llama tu mujer? De tal nombre. ¿Tienes propiedades? Que era lo que más le interesaba al César. Sí, bueno, mi esposa tiene tal herencia, yo tengo tales propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, era el varón el que tenía que explicar a la mujer. Y sin embargo, María acompaña a José. ¿Por qué? A ver si resolvemos esa pregunta en unos minutos más. Por otra parte, José es alguien que, según se nos refiere en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, comenzando el Evangelio, es alguien que tiene un linaje que desciende directa y perfectamente de parte de David. Es decir, había sangre real en José. Es más, nosotros podremos especular que si José hubiera vivido en época del Antiguo Testamento, habría sido probablemente rey, ¿no? Y esto vinculaba no solamente a José con David como su ancestro más importante, sino que lo vinculaba geográficamente con Judea y muy en lo concreto con Belén. ¿Por qué les menciono esto? Porque el arraigo de José con Belén era más fuerte del que nosotros podríamos suponer. Si nosotros, por ejemplo, y este es el pasaje de Mateo que apenas vamos a considerar, en capítulo 1 consideramos el regreso de Egipto. Ustedes recuerdan la historia, ¿no es cierto? Nace Jesús, Herodes es visitado por unos magos que vienen de Oriente, se dice, y allí se entera que está naciendo alguien que supuestamente habrá de ser rey. Entonces se preocupa Herodes, manda a matar a todos los niños menores de 2 años allá en Belén, y José es avisado por sueños, por Dios, para retirarse con María y con el niño hacia Egipto. Pasa el tiempo y ocurre lo siguiente. Mateo capítulo 2, versículos 19 en adelante. Después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá y, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Qué nos está diciendo la palabra acá en relación a la situación familiar de José y de María? Nos está diciendo que la primera opción que tuvo José al regresar a Israel era Judea. Y la primera opción que tuvo muy probablemente era Belén. Esto confirma el arraigo geográfico que habría tenido José con Belén. Armemos el asunto y yo pienso que ustedes van a convenir conmigo en lo siguiente. María, pudiendo quedarse en Nazaret, acompaña a José. ¿Por qué? Lo más probable,
porque estaba en una situación en la que la familia extendida le había dado la espalda. José, que con seguridad tenía familiares en Belén, porque su arraigo era de Belén, no encuentra un lugar donde llevar a su esposa y tiene que estar tocando la puerta de los mesones. ¿Qué nos está indicando esto? Un tipo de orfandad afectiva. Yo recuerdo mientras estudiaba en el seminario en Medellín, Colombia, conocí un muchacho, bueno, no era tan muchacho, me contaba que había pasado lo siguiente, que él cuando joven había aceptado a Cristo, su familia era muy tradicional, muy pegada a la iglesia oficial, y él un día regresa cuando sus padres se enteran de que él había dicho que, bueno, voy a seguir a Cristo, voy a asistir a una iglesia evangélica, lo esperan los padres con las maletas hechas. Y su padre, de la manera más calmada, le dice: hijo, aquí están tus maletas, te retiras de esta casa. Es más, es la última vez que me despido de ti, te doy la mano, pero de ahora en adelante no te conozco. Y su madre, llorando, le decía: hijo, lamentablemente tú ya no eres mi hijo. Y así fue como él rompió afectivamente con los padres. Yo me imagino qué habría pasado, cómo sería la relación de María con su familia extendida y cómo habrá sido la relación de José con su familia extendida, al punto que María, debiendo quedarse, no solo pudiendo, sino debiendo quedarse en Nazaret, acompaña a José. Porque se entendía que no podía quedarse sola. Y este José que debiendo tener familiares en Belén, porque su familia extendida estaba vinculada a Belén, tiene que estar buscando donde su esposa pueda dar a luz. Orfandad afectiva. Primer aspecto que yo quería señalar. Segundo aspecto de esta primera sección que estamos considerando es el hecho de esta señal. Porque constantemente los judíos hablan de señales, y las señales por lo general se refieren a cosas extraordinarias, pero que no necesariamente son milagros. En este caso hay una señal, y la señal es una cosa totalmente verosímil y lógica, en un sentido. Se nos dice en el versículo 7 que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo envolvió en pañales. Y los pañales no sirven para envolver niños. Los pañales sirven para ponerlos entre las piernas para que los niños puedan hacer allí sus necesidades. Yo les cuento, si no lo sabemos, en el contexto de ese entonces, e incluso antes en el Antiguo Testamento, la tela que ya no se usaba en casa, es decir, o por cambio de ropa, por ropa nueva que uno adquiría, etcétera, no se botaba así nada más. Lo que hacía por lo general la mujer en la casa era cortarla en secciones, que tenía varios usos. Por lo menos habían 3 usos conocidos y podrían tener más de un uso. Un uso, por ejemplo, era el aseo de la casa. Tengo que limpiar la mesa, pues necesito algo, ¿no? Entonces corto un pedazo de tela, limpia, y puedo limpiar la mesa. Puedo secar los platos también con un trozo de tela de una ropa antigua. Primer uso. El segundo uso uno lo encuentra en Isaías capítulo 64. No sé si recuerdan Isaías 64 cuando se dice que nuestras vidas son como trapos de inmundicia. ¿Ustedes saben qué era ese trapo de inmundicia? Sí, algunos lo saben. Algunos lo saben. Y es que en aquel entonces, cuando una mujer estaba en su periodo, no iba a la tienda, no tenía la posibilidad de ahora de irse a la tienda y comprar una toalla higiénica. Esos trozos de tela ya se llamaban de esa manera, trapos de inmundicia, porque tenían ese uso y evidentemente habían que cambiarlos más de una vez durante el día y se lavaban y tenían solamente ese uso y después se desechaban, ¿no? Segundo uso. El tercer uso era cuando había un pequeño en casa, sobre todo muy pequeño, y se necesitaba pañales. Ahí estaban los pañales, la tela que uno podía cortar. Ahora, cuando un niño nacía, se hacía lo siguiente. El niño nacía y mientras se atendía, por un lado, a la madre, el cordón umbilical, que la placenta salga, etcétera, el aseo que se hacía con ella, alguien con el niño lo lavaba con agua tibia y de inmediato se le ponía el primer pañal y se le envolvía en un llamado manto de nacimiento. Este manto establecía una diferenciación social. ¿Por qué? Porque cuando alguien nacía, todos los vecinos y los familiares estaban allí pendientes detrás del parto.
Una vez que el niño nacía, de inmediato se mostraba el niño. Y todo el mundo quería ver al niño o a la niña que había nacido. Y la diferencia social entre un niño y otro niño y una niña estaba en ese manto de nacimiento. Porque si era un manto rico e incluso en algunos momentos, en algunos casos con algunos objetos de piedras preciosas, a ese nivel se llegaba en algunos casos, era evidentemente un niño rico de una familia de buena posición económica. Si el manto era un manto muy sencillo, evidentemente no. Pues Jesús no tuvo ni el más miserable de los mantos en los que podamos pensar. Lo envolvieron en pañales. Miren, ambos casos nos están mostrando cómo es que este hombre y esta mujer, y es más, sobre todo la misma persona de Jesús, mereciéndolo todo, siendo absolutamente el Señor de todo lo que existe, llega a amarnos al punto de llegar a aceptar este tipo de condiciones para insertarse en la historia. Esta es la forma como Dios se inserta en la historia. Y Dios empieza, alguien por ahí lo ha dicho, no del centro de importancia de la sociedad, sino de la periferia, de los que están más afuera, de los que están socialmente más y más afuera. Y el asunto se completa después. Se completa después cuando vemos lo que ocurre con los ángeles. Segunda historia. En la primera historia sabemos nosotros que Jesús está naciendo en un establo y en un comedero de animales, o sea, en un pesebre, están colocando paja. Este detalle nos ayuda mucho respecto a la época. Hay época de sequía, hay época en la que hay lluvia. Y cuando hay lluvia tenemos pues alimento para el ganado. Les cuento que podemos nosotros en estos momentos pensar que esta época era una época de sequía. ¿Por qué? Porque cuando un ganadero tenía la posibilidad de estabular su ganado, tener corral o tener un establo donde tener el ganado, primero que tenía la gran comodidad de poder descansar por las noches. Sencillamente guardaba el ganado en la noche, se acostaba en su casa y si oía algún ruido se levantaba porque era el lobo que estaba por ahí, porque los animales no se quedan callados, ¿no es cierto? Pero si no tenía esa posibilidad y pertenecía a este tipo de pastores de los más disminuidos económicamente, que no tenían establo, que no tenían granja, estos pastores tenían que tener sus animales a la intemperie, pastando por afuera. Ahora, en la época en la que había lluvia y había buen pasto, el ganado comía de día y en la noche dormía, como manda nuestra fisiología, ¿no es cierto? Nuestra biología. Por lo general, los animales dormían debajo de un árbol y los pastores podían descansar un poco. A pesar de tener sus animales ahí en intemperie. Pero si el animal no ha comido bien durante el día, porque no hay pasto, porque hay sequía, y está sacando por acá, y dispersándose una ovejita por acá y otra por allá, buscando qué comer, en la noche, ¿qué pasa? Siguen comiendo, porque no les ha alcanzado lo que han comido. Y esto multiplica el trabajo para el pastor. El pastor ahora tiene que estar de vigilia por la noche, pendiente de lo que pasa con las ovejas. Y esto es lo que está pasando acá. Hay paja en el establo, por eso es que a Jesús puede recostársele recién nacido sobre el pesebre. Y esto indica que el granjero ha podido recoger en los meses anteriores suficiente heno como para poder alimentar a sus animales dentro del establo. Eso pasa con estos pastores, ¿no es cierto? Los que tienen un poco de economía mejor. Pero estos otros pastores, los que estamos considerando acá, los que están en la situación económica más penosa, que tienen que estar en las vigilias en la noche, con esos animalitos que uno se va por acá y otro se va para allá, y precisamente eso multiplica el trabajo porque hay que estar pendiente de que no aparezcan las fieras para que los devoren, son aquellos a los que el mensaje del ángel les llega. No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y allí es donde aparece este coro de ángeles celestiales que empiezan a decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo he tenido acá un problema y se los voy a comentar. Disculpen que hable mucho de mí en estos momentos. He tenido problemas con este pasaje con este versículo porque estuve recordando por ahí que alguien me hizo una especie como de acertijo, recuerdo cuando estaba en
en la universidad y me dijo, ¿qué dice la Biblia cuando dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra? Yo contestaba, en la tierra paz, buena voluntad, paz a los hombres de buena voluntad. No, te equivocaste, no dice eso. Mira la Biblia, dice, la paz es la buena voluntad para los hombres. Total, ¿de quién es la buena voluntad? ¿De los hombres o de Dios? Porque en una versión, para los hombres de buena voluntad, ¿de quién es la buena voluntad? De los hombres. Si decimos buena voluntad para los hombres, ¿de quién es la buena voluntad? De Dios. Así que yo me puse a hacer la traducción de este versículo. ¿Y saben qué pasó, hermanos, hermanas? Que yo encontré en mi traducción que la buena voluntad es de los hombres, no es de Dios. Y yo dije, caramba, ¿qué pasa acá? Revisé me metí a YouTube, escuché mensajes de algunas personas, predicadores famosos, traté de cotejarlas, revisé versiones de la Biblia diferentes, y yo seguía con mi Stugartiencia, Nuevo Testamento, y no, acá me sale así. Es más, acá lo tengo escrito. Gloria o esplendor, lo que yo traduje, en alturas a Dios y sobre la tierra paz en hombres de buen pensar o de buena voluntad. O sea, la buena voluntad es de los hombres, no es de los dioses. Dije, ¿cómo será? Comencé a buscar. Lo que pasa es lo siguiente, hermanos, les cuento, que las versiones no concuerdan entre sí, las diversas versiones. Incluso Reina Valera tiene una versión, a pesar de que casi todas las versiones de Reina Valera dicen que la buena voluntad es de Dios, hay una versión de Reina Valera que dice que la buena voluntad es de los hombres. Les cuento. ¿Cómo se explica esto? Primero yo les cuento que es un error cuando un predicador desde delante del púlpito dice, la versión original dice lo siguiente, porque las versiones originales están hechas polvo, nadie tiene la versión original, están hechos polvo. Nosotros lo que tenemos son copias. Y hay una disciplina llamada la crítica textual que analiza estas cosas, las traducciones, y los críticos textuales por lo general nos dicen, emplean el término mejores manuscritos, ¿no? Y los manuscritos tienen clasificación, tienen números, etcétera, ¿no es cierto? En esto nos ayuda mucho el Vaticano, que tiene la mayor cantidad de las clasificaciones, ¿no? De la clasificación en cuanto a crítica textual. Y allí se nos dice, pues el manuscrito tal número dice esto, y el tal otro dice esto, y esto, ¿no? Y ocurre lo siguiente, que algunos manuscritos, tan solo por una diferencia de 3 letras, hacen que todo el pasaje cambie. Que en algunos casos la buena voluntad sea de los hombres, y en otro caso la buena voluntad sea de Dios. Ahora, esto podría sugerirnos a nosotros, caramba, entonces ¿qué inexacta es la Biblia? Yo les digo que no. Si uno compara la Biblia con las otras literatura universal, las grandes obras por ahí, las obras de Homero, etcétera, nos vamos a dar cuenta que en la demás literatura los cambios son pero tremendamente grandes. Es en la traducción de la Biblia, han sido los copistas del Antiguo y Nuevo Testamento los que han tenido las menores variaciones, pero sí han habido. Pequeñísimas a veces, pero sí han habido. Entonces, viendo esto, encontré, gracias a Dios, por ahí un artículo de un experto, y estaba en castellano mejor aún, para poder entenderlo más inmediatamente, sobre esto de la crítica textual alrededor de esto, y yo encontré que los mejores manuscritos, los más antiguos, dicen que la buena voluntad no es de los hombres, sino de Dios. Los mejores manuscritos. Pero de ahí yo encontré una cosa muy interesante, pero sumamente interesante, y hay que es un asunto de restricción, porque mientras que uno lee este pasaje y uno piensa, caramba, es como una buena voluntad extendida a toda la civilización, a toda la humanidad, hay un sentido de restricción, y yo lo he encontrado reflejado en los expertos que han traducido algunas versiones. Por ejemplo, Biblia de las Américas, leo a continuación, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Está restringido a los hombres en los que Dios se complace. Por ejemplo, Biblia textual, que es una versión muy interesante porque ahí se jactan de ser pero muy literales. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Miren hasta dónde llegó la restricción. Entre los hombres de su elección, solamente de su elección, ¿no?
Y al final de cuentas, volviendo a rehacer repasando mi griego y volviendo a rehacer el asunto, con la ayuda de este documento que encontré, yo encuentro que una buena traducción es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a aquellos que gozan de su buena voluntad. Hermanos, hermanas, yo sé que no suena muy popular decir que como que la paz de Dios tiene cierta restricción alrededor de esto, ¿no? Alrededor del anuncio. Pero si lo consideramos a la luz del resto de la palabra de Dios, y pensamos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 11, cuando Pablo nos dice que en Él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, nos vamos a dar cuenta que de una u otra manera esta restricción está. Y les voy a comentar el error que tuve después, porque yo cuando llegué a esto, dije, carambas, siendo así, si los pastores son aquellos que reciben el mensaje de la elección, entonces los pastores deben de tener alguna cualidad personal para poder haber sido objeto del amor de Dios en este caso, ¿no? ¿Será porque son pobres? Y ¿saben qué? Yo estaba equivocando. Me estaba yendo por otro lado. Y me estaba yendo por otro lado porque Dios no mira si eres pobre o si eres rico. Porque si fuera así, que solamente a gente pobre como María y José, o a gente como estos pastores, Dios eligiera, ¿qué sería de Mateo? Conocemos que Mateo era publicano y plata tenía. ¿Qué habría sido de Nicodemo? Que dinero, de tener dinero, claro que tenía dinero, y Dios los toca. Y Dios los llama consigo. Realmente esto queda en el misterio de Dios. Y si nosotros estamos viendo una reacción de parte de los pastores, no es porque los pastores estén haciendo un mérito delante de Dios, sino porque se están moviendo como consecuencia de lo que Dios les ha dicho. Y yo no sé qué tanto nosotros nos movemos, porque posiblemente la diferencia entre quien está dentro de estos propósitos de Dios y quien no lo está en el movimiento. ¿En qué tanto nos movemos? Si vamos solamente a un servicio religioso los domingos o de vez en cuando, calentamos la silla, regresamos contentos, posiblemente no nos estemos moviendo mucho. Los pastores también hubieran podido decir, como nosotros decimos a veces, he estado trabajando duro 6 días de la semana, me voy a levantar temprano para ir a la iglesia. No, pues déjeme siquiera un día a la semana dormir un rato. A veces pensamos así. Y los pastores también hubieran podido pensar, apenas tenemos estas pocas ovejas, qué maravilloso lo que Dios nos ha dicho, nos sigamos cuidando nuestras ovejas. Pero no, se movieron, fueron a ver lo que estaba pasando. Y no solamente esto, sino que empezaron a hablar a otros de lo que Dios les estaba diciendo. La diferencia está en el movimiento. Y yo no sé si estamos nosotros acá, si podemos tener nosotros o recibir nosotros de parte de Dios este llamado a que nos movamos, a que no estemos forjando una fe estática, contradictoria con el mismo sentido de la fe. Y no sé cuántos de nosotros hemos dado el primer paso de movimiento, y ese primer paso de movimiento es entregarle nuestras vidas a Cristo. Decirle a Cristo, sí, yo creo que ese Salvador vino también al mundo por mí. Yo creo que ese hombre murió en la cruz por mí. Yo creo que Dios estaba en Cristo y que en Cristo yo encuentro perdón para mis pecados y por lo tanto debo cambiar. Las cosas que hacía ya no las seguiré haciendo y más bien me moveré hacia el lado correcto. Yo quiero invitarlos en este sentido, a que podamos ser partícipes de lo que recibieron los pastores, a que no nos quedemos quietos en cualquier tipo de religiosidad, sea cual fuere la iglesia a la que asistamos. Yo les invito a que podamos entregar nuestras vidas a Cristo y a que podamos nosotros también ser beneficiarios de este niño que no se queda allí como niño, sino que se hace hombre y muere en una cruz en favor nuestro, en esa cruz donde debimos estar nosotros por nuestros pecados. Porque bien dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Bien dice la palabra de Dios que nuestras vidas, como acabamos de considerar hace un momento, son como trapos de inmundicia. ¿Alguien en este día quiere entregarle su vida a Cristo? Si quiere hacerlo,
Hay algunas personas que han conocido, el pastor Pedro pasó acá, estuvo el pastor Reinaldo, pueden acercarse y también podemos hacer el intento de acercarnos a ustedes. Pero nosotros estamos también para movernos llevando a los que no conocen a Cristo, a aquellos que quieren entregarle su vida a Cristo, el favor y la enseñanza y la explicación de lo que implica entregarle la vida a Cristo, que no implica cambiarse de religión, que implica entregarle todo nuestro ser a Dios a través de Cristo Jesús y empezar a seguir esta palabra, a creer en esto, de manera que si aquí lo dice, es mensaje de Dios para nuestras vidas y es vida y salud para nuestras almas. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque en medio de que hay muchos elementos en esta época de la Navidad que no corresponden precisamente a tu mensaje, Señor, todavía el mundo puede recordar, Señor, así no se dé cuenta, que tú te hiciste hombre en Cristo Jesús. Y porque, Señor, podemos tener vida en Cristo Jesús y esperanza, que aún después, Señor, de circunstancias por las que todos habremos de pasar, Señor, habremos nosotros, Señor, de estar delante de tu presencia y habremos de ser juzgados por ti. Señor, queremos llegar delante tuyo teniendo a Cristo Jesús en favor nuestro. Queremos llegar delante tuyo, Señor, sabiendo que sí, no merecemos, Padre amado, la vida contigo y merecemos más bien la condenación, pero que Cristo Jesús es nuestro defensor frente a los ataques del diablo y que somos perdonados en la sangre de Cristo Jesús. Señor, queremos entregarte nuestras vidas y aún los que ya lo hemos hecho queremos ratificarnos en ello, Padre amado. Danos la capacidad para movernos, para buscar, Señor, aquella persona que sabemos que nos puede guiar y que está alrededor nuestro, Señor, en el sentido de cómo empezar a vivir una vida que te siga y te sirva. Te entregamos todo lo que somos. Gracias, Padre Santo, por esta palabra y por este tiempo. Oramos así en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén.